Muy buenas noches a todos los presentes. En nombre de ONG Proyecta, les damos la bienvenida a la charla titulada Mejorando la calidad de vida de las comunidades rurales. Esta charla es en nombre, perdón, esta charla va a ser dictada por nuestro ponente, el doctor Diego Lizarzaburu Castagnino, quien es médico cirujano egresado de la Universidad Científica del Sur. También bombero voluntario hace 11 años. Asimismo, con experiencia en medicina de campo y ambientes hostiles. Le doy pase y el auditorio virtual es de usted, doctor Lizarzaburu. Muchísimas gracias, buenas noches. Como ya hicieron la pequeña introducción, yo soy Diego Lizarzaburu, yo soy médico. Y el día de hoy les voy a hacer una ponencia, una exposición acerca de un proyecto de desarrollo humano, ¿no? Principalmente en Piura, que es el lugar donde trabaja la ONG, ¿no? En colaboración con la Universidad Nacional de Piura y con la Fundación para el Desarrollo del Norte del Perú. Ahora, para hablar definitivamente o de manera general, los tres principales indicadores de desarrollo humano, según muchísimas entidades como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, se basan principalmente en tres factores, que son la esperanza de vida al nacer, educación y el Producto Bruto Interno, PBI. Ahora, para hablar de esperanza de vida al nacer se pueden hablar muchos factores, pero los principales en los cuales se suelen centrar estas instituciones para determinar a largo plazo la esperanza de vida al nacer son, primero, desnutrición infantil sobre todo, pero desnutrición en general, muerte materna, que está relacionada también con la mortalidad de los pequeños, enfermedades no transmisibles. ¿A qué me refiero con enfermedades no transmisibles? Enfermedades no transmisibles son diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, enfermedad cardíaca, que no son enfermedades que se vayan a pasar de persona a persona, sino que son enfermedades que uno adquiere por hábitos alimenticios, falta de actividad física, etcétera, ¿no? Por eso se dicen enfermedades no transmisibles. VIH-Sida y ahora enfermedades de transmisión vectorial. Esto me refiero como, por ejemplo, son enfermedades que son transmitidas por vectores o animales, por ejemplo. Malaria, dengue, chikungunya, etcétera. Ahora, para poner un pequeño dato curioso, no sé si sabían que la malaria, que es transmitida por un mosquito, es la enfermedad que más, o la principal causa de muerte de la humanidad en toda la historia. Ese es un dato, creo que bastante importante. Ahora, en cuanto a educación, es importante tener claro que está relacionado directamente a salud y al Producto Bruto Interno, ¿no? A mayor salud y a mayor capacidad adquisitiva que tenga una población, mayor va a ser la tasa de matrícula en primaria, secundaria, inicial, en universidades y estudios técnicos que tenga una población, ¿no? Y finalmente, el PBI, que es actividad económica, que está relacionado a la actividad ganadera, la actividad agrícola, turismo, arte, actividad pesquera, actividad o innovación tecnológica, etcétera, ¿no? Ahora, si lo queremos poner en otras palabras, en sencillo, podríamos ponerlo como salud, educación y economía, ¿no? Otra forma de plantearse estos aspectos de forma más específica y en detalle, según la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, es mencionarlos de las siguientes tres formas, que son mediciones consolidadas en salud, ya sea tasa de anemia, obesidad, hipertensión, muerte materna, desnutrición infantil. Ahora, por ejemplo, casos de COVID. Hablando específicamente de Piura, por ejemplo, Morropón, ahorita, según el último reporte de Open COVID Perú, que ha sido hace 2 días, Morropón, en Piura, se encuentra aún en rojo, o sea, se encuentra aún en riesgo muy elevado, ¿no? Por darles un detalle ahí. Ahora, otras enfermedades como enfermedades ocupacionales, a esto me refiero, por ejemplo, algún tipo de industria que condicione algún tipo de condición en salud específica, digamos, actividad minera con contaminación con minerales o contaminación aérea del aire, etcétera. VIH-Sida, acceso a un establecimiento de salud, que esto es bien importante, acceso a medicamentos, etcétera. Otras formas de mediciones son las mediciones ecológicas o mediciones ambientales, ¿no? Estas son características propias del lugar que definen o influyen el desarrollo humano y social. Digamos, el acceso al agua que tenga un determinado lugar, ¿no? La contaminación atmosférica del suelo, que está influenciada por actividades industriales principalmente. La radiación solar, que también condiciona, por ejemplo, enfermedades de la piel principalmente, o de los ojos.
¿no? ¿Qué tan accidentado es el terreno o la altura del lugar? ¿Y esto por qué es importante? Porque eso también determina qué tipo de actividad económica puede realizar una población, ¿no? O sea, no es lo mismo tener, por ejemplo, una vaca Holstein o una vaca Brown Swiss en la costa, en la sierra o en la selva, ¿no? Y esto es bien importante para determinar justamente esto, qué tipo de actividad económica o de qué tipos de recursos va a poder valerse una población para poder desarrollar algún tipo de actividad económica. Y finalmente, mediciones globales, que son indicadores en conjunto de toda la población como sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Densidad poblacional, el índice de desarrollo humano, Producto Bruto Interno per cápita, son indicadores más generales, pero que tienen un fuerte impacto en una población específica. Entonces, si vemos acá hay una relación, una integración muy importante entre la parte económica, la parte de salud y la parte de educación. Y acá al costado he puesto esta idea, ¿no? Para empezar ya a introducirnos un poquito más hacia dónde me estoy dirigiendo. Un incremento en la actividad económica de producción de productos locales incrementa el ingreso a la población, lógicamente, y da la posibilidad de mejorar la alimentación local con un buen programa articulado de salud, alimentación y producción. Esto lo voy a desarrollar un poquito después, pero voy dejando esta idea para empezar a entrar un poquito más a detalle, ¿no? Pero eso está bien influenciado en las características propias del lugar y de la población. Es decir, hay que saber, hay que conocer específicamente el lugar, la población, la cosmovisión, ¿no? La idea que se tiene de lo que es una actividad económica sostenible y duradera en una población para saber exactamente qué cosas se pueden desarrollar en esa población para que tenga un impacto trascendente. Ahora, y acá les dejo una frase, ¿no? Para mí, el mayor pecado de todos los pecados es recibir un don y no cultivarlo, para que crezca, ya que el talento es un regalo divino. Ahora, ¿y eso por qué es importante? Hay que conocer las bondades de la zona en donde se va a trabajar. Eso es lo que ya estaba comentándoles en las diapositivas pasadas, ¿no? Ya sea el clima, las precipitaciones, o sea, las lluvias, las temperaturas, la temperatura máxima, la temperatura mínima en todo el año, cómo varían esas temperaturas a lo largo de todo el año, el suelo que se tiene, el tipo de suelo que se tiene, si es cultivable, qué cosas se pueden cultivar, el acceso a agua. Si no hay acceso a agua, no hay cultivos. Si no hay cultivos, menos va a haber ganadería, por lo menos de pastoreo, etc. Y con eso cuestionar qué elementos de producción, ya sea animal o agrícola, con alto valor nutricional, pensando justamente en articular el tema económico, producción alimentaria, educación con salud, con alto valor nutricional y buen precio en el mercado, pueden utilizarse para el autoconsumo, en una primera etapa probablemente, y posteriormente para comercio, ¿no? Y acá entramos a este aspecto que se le llama medidas de impacto en salud. Esto acá lo he sacado del plan estratégico de la Organización Mundial de la Salud, que desarrollan cada 5 años los planes. Es vigente aún, o sea, este es un modelo que aún se utiliza, pero que lo grafican de la siguiente manera, ¿no? Con una pirámide. Y creo que es importante notar que en la parte externa, digamos, en esta parte, en ese triángulo externo que es de color verde, ponen algo que engloba toda la pirámide, que son género y etnicidad, derechos humanos y equidad y determinantes de la salud. Entonces, nuevamente llegamos a esto, que hay que conocer las características particulares de la población que se va a intervenir, porque si es que no tenemos esto claro, no vamos a poder integrar todo lo que queremos hacer para que realmente tengamos un impacto, y no solo un impacto, tiene que ser un impacto duradero y que tenga el apoyo de la población. Ahora, yendo de abajo hacia arriba, eso ya lo voy a tocar un poquito más a detalle después. De abajo hacia arriba, el primer escalón o la base de la pirámide son las políticas, estrategias, planes, programas y servicios que se tienen ya instaurados. Y por otro lado, las leyes, normas, estándares y directrices, porque no podemos establecer ningún tipo de política o estrategia o plan o programa o servicio si es que no vamos acorde a la ley, ¿no? Ese es el resultado inmediato, eso es lo primero que se tiene que hacer porque a partir de eso es que va a venir toda la cascada de resultados. Segundo, el resultado intermedio es ahí grafican, primero, reducción de riesgos, aumento de la cobertura de servicios de salud y acceso, por eso yo mencionaba hace un momento que es importante conocer qué tan accesible, o sea, qué tanto acceso tiene una población a un establecimiento de salud o medicamentos. Otro aspecto ahí también en el resultado intermedio es el fortalecimiento de los sistemas de salud en recursos, infraestructura, personal, etcétera, y aumento del empoderamiento de la comunidad para la salud.
¿no? La población o la comunidad tiene que estar empoderada con los proyectos que se quieran desarrollar, porque finalmente son para ellos. Entonces es importante que estén comprometidos para que en todo caso el programa o los programas o las estrategias que se desarrollen tengan un impacto real, la población las adopte como propias y se puedan desarrollar y perdurar en el tiempo. Y finalmente, el impacto es mejorar la salud y el bienestar, eliminar o erradicar las enfermedades. La erradicación de las enfermedades es muy difícil, es prácticamente una utopía, pero al menos eliminar o disminuir sustancialmente alguna enfermedad que se tenga presente en una población específica, y reducción de la morbilidad, de la mortalidad y las brechas en salud entre diferentes grupos dentro de una misma comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, digamos, el objetivo, la visión estratégica que se tiene con ese tipo de planteamientos es mejorar la calidad de vida, el desarrollo sostenible y la equidad. Eso es bien importante. Si es que uno falla, no podemos garantizar el otro. Si es que no tenemos calidad en salud y un desarrollo sostenible, no va a haber equidad. Si es que no tenemos desarrollo sostenible y no hay equidad, no va a haber calidad de vida, ¿no? Entonces, estos tres aspectos tienen que ir de la mano necesariamente. Es difícil, pero es lograble. Entonces, ahora vamos desglosando cada uno de estos aspectos. Entonces, a corto plazo, la primera estrategia es, digamos, la base de la pirámide se centra justamente en las políticas, estrategias, planes, programas y servicios, siempre de la mano de las leyes, normas, estándares y directrices. Entonces, acá es importante conocer qué programas ya existen y el impacto que tienen. Porque probablemente, digamos, puedan haber 15 programas ya establecidos, digamos, en papel, pero si vemos realmente los resultados, o no se ejecutan, o estoy poniendo un ejemplo, ¿no? O no se ejecutan, o no tienen un impacto real. Entonces, si es que funcionan estos programas que ya existen, hay que replicarlos, hay que apoyarlos, hay que darle más recursos para que crezcan o mejorarlos. Y en todo caso, si es que detectamos que hay una necesidad que no está siendo cubierta con nuestros programas, es importante crear nuevos programas que respondan a estas necesidades que no están siendo cubiertas. Y acá les pongo un ejemplo que estuve averiguando, ¿no? El vaso de leche, por ejemplo. Los programas de vaso de leche en Morropón han atendido en el año 2018 a más de 30.000 personas entre Morropón y Ayabaca, ¿no? El programa Juntos, en el 2018, también más de 31.000 personas. El programa Pensión 65, alrededor de casi 8.000 personas solamente en Morropón en el 2017, porque no hay registros de estos tipos de este programa en años posteriores, ¿no? Entonces, la interrogante sería, ok, ¿estos programas han servido? Sí. Pero esos son números. Hay que ver realmente el impacto que han tenido en la población, ¿no? Y también averiguar si es que, ¿por qué en el 2019, 20 y 2021 no tenemos datos sobre eso? Si es que se han ejecutado o no. Porque si es que no hay datos, probablemente sea porque no los han ingresado, pero de repente habría que ver si es que realmente se ha continuado con estos programas o no. Y a esto hay que sumarle también otros programas de prevención de enfermedades principalmente no transmisibles como hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, ceguera, programas nutricionales, control vectorial, sumamente importante, sobre todo ahora con la pandemia de COVID-19, que estos programas de control vectorial que requieren un equipo presente y constantemente trabajando han sido descuidados, lógicamente porque la pandemia ha sido una prioridad. Es importante ver en qué han quedado, retomarlos, mejorarlos, ¿no? Otros programas como de contaminación ambiental, de suelos, agua, etcétera, que son fundamentales. Y a eso, bueno, me faltó agregar, importantísimo, el tema de la pandemia, ¿no? Esto aún no ha terminado. Entonces, en primera instancia es importante hacer como una especie de barrido inicial para determinar con qué recursos ya se cuenta, ¿no? Con qué políticas o estrategias o planes ya tenemos a la mano, disponibles, ya ejecutándose. Y si son mejorables o si hay que crear nuevos programas, ¿no? Y acá viene esto, ¿no? Este es un modelo de evaluación política riesgo, de la evaluación del impacto en salud, en lo cual se valora la efectividad de las políticas en la salud de las poblaciones, ¿no? Este es un modelo de evaluación utilizado por la OMS para determinar el impacto de las políticas en los cambios necesarios en salud y adaptables para cada población. Entonces, acá como gráfica, perdón, primero, es una serie de recursos que se tienen que utilizar, ¿no? Primero, identificar el riesgo y la relación dosis-respuesta y los niveles actuales de exposición. Ojo, esto acá no es para un conjunto de factores, es para un factor en específico. Para esto se tiene que utilizar
perdón, este diagrama se utiliza por factor, ¿ok? Entonces, en base al nivel actual de exposición es que viene la intervención política y se ve o se evalúa si es que hay un nuevo nivel de exposición, si es que disminuyó o en todo caso la política no fue efectiva y no varió o incluso aumentó. Y en base a estos dos es que se determina el riesgo actual y si hay o no una verdadera ganancia en salud. Ahora, esta es una representación esquemática tanto del proceso y la metodología de la evaluación, que se utiliza también en el mismo modelo de la valoración de los riesgos y políticas, en los cuales se tiene que ver, es un paso secuencial, ¿no? Se valora, ¿no?, el riesgo, se define el alcance, o sea, el alcance que podemos tener para combatir este riesgo. Una vez que ya definimos eso, nos tenemos que asesorar. Y acá la parte del asesoramiento es la parte más delicada, porque la parte en la que hay que definir o analizar las políticas del programa o del proyecto, ver el perfil de las comunidades. Nuevamente entramos al detalle de cada población. Esto es súper importante, ¿no? De ahí, recolección de los datos. Y esta parte de la recolección de los datos y el perfil de la comunidad suele ser, digamos, el punto donde uno más de repente necesita un poquito más de tiempo, ¿no? Porque son importantes y, digamos, es un trabajo de campo bastante extenso. Y una vez que se tiene eso, recién entramos a la parte del análisis del impacto, priorizamos el impacto, o sea, dónde vamos a dirigir los primeros esfuerzos, evaluamos el proceso y se hacen las recomendaciones ya desarrolladas con toda la información que hemos recopilado anteriormente. Una vez que se tiene el asesoramiento, que como ven es la etapa más larga, se divulga la información sobre el impacto en salud y las opciones de políticas que se pueden desarrollar para implementar ciertos programas o medidas. Y una vez que se hace eso, entramos a la fase de monitoreo y evaluamos los resultados. Ahora, esta última etapa de la evaluación de los resultados, en realidad, debería ser infinita. ¿A qué me refiero? Una vez que tenemos los resultados, hay que estar siempre, constantemente, evaluando estos resultados e innovando. Es importante que estemos innovando porque no porque el primer año tengamos un buen resultado significa que nos vamos a quedar ahí. Cada vez se tiene que hacer una autoevaluación del proceso para ver en qué se puede mejorar, porque querramos o no, cada año o cada cierto tiempo van a surgir nuevas amenazas o nuevos riesgos para una población que anteriormente no estaban considerados, ¿no? Y vamos a tener que buscar una solución a eso. Entonces, este proceso en realidad es inacabable, ¿no? Constantemente hay que estar revisando para ejecutar nuevas medidas e innovando para que estas medidas sean más efectivas, más eficientes, más eficaces, ¿no? Y este último modelo de estudio de factibilidad sobre la elaboración de indicadores de salud infantil y medio ambiente en América del Norte lo he querido tomar como ejemplo porque me parece bien importante, ¿no? Tenemos primero el crecimiento demográfico, el desarrollo económico y la tecnología, ¿ok? Después pasamos a la parte de producción, consumo y emisión de residuos, ¿no? Después venimos a analizar los recursos naturales, riesgos naturales y la contaminación, porque tienen una influencia directa sobre la población. Pasamos después a la exposición externa, la dosis absorbida en cuanto a contaminación, ¿no? Y dosis de los órganos afectados. Eso es un poco más específico. Y pues finalmente ya lo que nos importa, que es el bienestar, la mortalidad y la mortalidad. A partir de esto, ¿no?, que en primera instancia suele ser lo primero que uno mira cuando es la consecuencia de una serie de procesos o de sucesos que han ocurrido anteriormente, es que damos tratamiento. Pero ahí no termina todo, porque el tratamiento, claro, tiene un efecto directo sobre el bienestar, la mortalidad y mortalidad, pero en el paso anterior, una educación sensible nos ayudaría a combatir, ¿no?, la exposición externa, la dosis absorbida. ¿Por qué? Porque sabiendo nosotros de dónde viene un riesgo digamos, un elemento dañino, si nosotros nos educamos en cómo prevenirlo, vamos a combatirlo, ¿no? Por otro lado, mejoramiento ambiental nos permite, en todo caso, administrar mejor nuestros recursos naturales, administrar mejor nuestros riesgos naturales y combatir de una forma más eficiente la contaminación. Por otro lado, el control de procesos, productos y control de emisiones nos permite optimizar la producción, optimizar el consumo, que es un tema de cultura del consumidor, y la emisión de residuos,
Y el aspecto más grande, digamos, que se encuentra encima es una política económica, política social y tecnología limpia, que nos va a permitir tener un crecimiento demográfico sostenible, un desarrollo económico sostenible y una tecnología innovadora y sostenible. Entonces, esto lo quería poner porque me parece importante y creo que grafica bastante bien cómo es un proceso al final de nunca acabar, ¿no? Y que en cada etapa hay aspectos muy diferentes que influyen en cada uno de estos determinantes, ¿no? Regresando a la pirámide, ahora vamos a mediano plazo. Ya pasamos a el segundo nivel, ¿no? A la parte donde están los recuadros naranjas, donde tenemos la reducción de los riesgos, aumento de aumento de la cobertura de los servicios de calidad y acceso, el fortalecimiento de los sistemas de salud y el aumento del empoderamiento de la comunidad para la salud. Y estos riesgos se encuentran en relación a desnutrición infantil, lactancia materna, variedad y fuentes de alimentación, muy importante, control de crecimiento y desarrollo de los niños, inicio de la alimentación complementaria, etc. Muerte materna, control durante la gestación, factores de riesgo identificados, acceso a centros de salud para que los partos sean atendidos, desastres naturales, ¿no? El norte ha sido devastado por el fenómeno del Niño, y más una oportunidad. Entonces, el tema de desastres naturales es importante porque, por ejemplo, hay que hacer el seguimiento de la cuenca del río, las construcciones aledañas al río, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos o los lugares identificados con riesgo de deslizamiento, ¿no? O derrumbes? El norte, por ejemplo, enfermedades en relación al mosquito, utilizar el abate, la fumigación, control vectorial, detección y reporte de casos. Yo acá particularmente tengo un poco más de experiencia porque yo en el 2015, 2016 hice mi SERUMS, que es cuando el médico termina la carrera y va a trabajar para el Estado en un lugar, digamos, en provincia, suele ser un lugar alejado. Yo escogí, yo me fui a Casitas, en Tumbes, no sé si de repente conocen, me imagino que sí, y justo fue en la época donde tuvimos una epidemia de dengue, chikungunya, ¿no? Y me tocó ver de cerca cómo era el control vectorial, las enfermedades en relación al mosquito, ¿no? El abate, la fumigación, y me pareció súper importante. Y acá un poco de información que he sacado del Instituto Nacional de Salud. Por ejemplo, ¿no? En Ayabaca hay 79 establecimientos de salud, pero no hay ningún hospital, digamos. Hospital se considera de nivel 2 para arriba, ¿no? Tenemos centros de salud, que son nivel 4, pero no hay hospitales, según el INS. En Morropón hay 57 establecimientos de salud y sí hay un hospital, ¿no? Establecimientos de salud que funcionan las 24 horas del día para atención de partos, hablando específicamente de mortalidad materna. Hay 10 en Ayabaca y 6 en Morropón, ¿no? La pregunta sería, ¿es suficiente? ¿No? ¿Están realmente bien? Porque claro, una cosa es que funcione 24 horas, otra cosa es que tengan la implementación necesaria para poder atender con calidad, ¿no? Con cariño, con respeto, con todos los recursos necesarios para atender adecuadamente a un parto o una cesárea, si es que realmente se cuentan con todos esos recursos, ¿no? La pregunta es, ¿no? Si todos tienen internet, luz, radio, sala de partos, medicamentos completos, vacunas, cadena de frío, aire acondicionado en farmacia, el inventario, lo pongo en mayúsculas, eh, porque uno de los problemas que yo encontré en mi establecimiento de salud cuando fui como médico a mis casitas, era el inventario. Habían cosas que faltaban, cosas que estaban malogradas, ¿no? Eh, Eso fue uno de los grandes problemas que tuvimos. A largo plazo, finalmente, en cuanto a nuestra pirámide, ¿no? de priorización de actividades, tenemos uno de los objetivos, que es la mejora de salud y el bienestar, eliminación o erradicación de las enfermedades, reducción de la morbilidad, mortalidad y las brechas. Y acá había que ver, una vez que hemos implementado los dos primeros niveles de nuestra pirámide, si hubo o no una disminución o reducción en la tasa de mortalidad infantil, o tasa de mortalidad materna, o tasa de desnutrición infantil, o de depresión, o enfermedades no transmisibles, enfermedades transmisibles como VIH, SIDA, enfermedades de control vectorial, etc. Entonces, una vez que tenemos establecidas las políticas, estrategias, planes, programas y servicios de acuerdo a la ley y empezamos a ejecutarlos, nuestro tercer nivel de impacto sería ver si realmente en números se empieza a ver un cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la idea es justamente mejorar la calidad de la vida y el desarrollo sostenible y equidad de la población, ¿no? Entonces, esto es un modelo piramidal escalonable, pero que tiene que seguir un orden, ¿no?
Es como, por ejemplo, nosotros en medicina, nosotros hacemos lo siguiente. Vemos al paciente, hacemos una historia clínica, recopilamos toda la información, hacemos las preguntas, hacemos un examen físico, mandamos exámenes adicionales, exámenes de sangre, exámenes de imágenes como radiografía, etc. Y finalmente llegamos a un diagnóstico y damos tratamiento. Ahora, nosotros podríamos hacer lo mismo, se puede hacer lo mismo en cualquier población. Vamos a una población, recopilamos información sobre las políticas que ya están establecidas, los programas que ya se tienen, cuáles son las características propias de esa población, datos estadísticos, ¿no? Una vez que tenemos toda esa información, empezamos a indagar cómo podemos mejorar, ¿no? Trabajo de campo, mucho trabajo de campo, empezamos a ejecutar nuestro tratamiento, perdón, llegamos al diagnóstico primero, que planteamos estos son los problemas a detalle y damos nuestro tratamiento. Y vemos la respuesta al tratamiento. En este caso, por ser, digamos, una población, un lugar geográfico delimitado, la respuesta al tratamiento no se ve de forma inmediata, la respuesta al tratamiento se ve más adelante, ¿no? Entonces, es una analogía que me gusta utilizar cuando hago ese tipo de presentaciones, porque creo que va muy bien acorde, va acorde con esto, ¿no? Podemos comparar un solo paciente con una población, un número determinado de personas. Obviamente la magnitud es distinta, pero el modelo que se puede utilizar es muy similar. Para ponerlo ahora en una línea de tiempo, ¿no? A corto plazo, que vendrían a ser semanas o meses, se tiene que levantar la información de los programas existentes, programas posibles a ejecutar, establecer contacto y conocer a la población, la geografía, los recursos, productos, enfermedades, estadística, ¿no? Detectar necesidades, deseos, esto es súper importante, y la cosmovisión. Entonces, es importante conocer también, hablar con las personas del lugar, principalmente con personas que puedan tener un papel protagónico en la comunidad, ¿no? Un líder religioso, el alcalde, regidores, ¿no? Cualquier persona que, digamos, sea representante de la población, hacer un análisis FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, la situación real del lugar, porque como les comento, ¿no? Podemos encontrar los números estadísticos en el INS, pero realmente esos números, qué tan pegados a la realidad se encuentran, romper prejuicios, súper importante, y establecer una relación justamente con lo que le decían las autoridades, etc. ¿no? Entonces, esta es otra frase que a mí me gusta, que es un antropólogo, que hay que conocer es captar la realidad, poseerla interiormente de una manera inmaterial. Entonces, es muy importante que cuando se quiera realizar un cambio, porque usualmente, y esto es algo muy estudiado, las personas, ya sea individualmente o en conjunto, son reacias al cambio, sobre todo si viene una persona externa que les plantea a una posible solución o un cambio a una situación particular. Entonces, para lograr esto es mucho más fácil si es que la persona o el grupo de personas o empresa o ONG, etcétera, que se está acercando a una población buscando ayudar y generar un cambio, es importante que conozca y que posea la realidad de la población de forma inmaterial, o sea, que la adopte como propia, ¿no? Esta adopción de un proyecto o una población y sus características es fundamental para poder ejecutar cualquier tipo de estos planes. A mediano plazo, ahora, que son meses, un año más o menos, un año y medio, es importante mejorar, corregir, articular, fusionar, innovar, muy importante, los nuevos o existentes programas. Mantener interacción con la población. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que va un grupo, levanta la información y no vuelven a regresar hasta dentro de un año para ejecutarlo. Y eso no puede ser, porque se pierde el momento, ¿no? Se pierde, digamos, esta integración y esta interacción que se había logrado con la población. El contacto con la población tiene que ser constante. Priorizar las necesidades y deseos, ¿no? Ejecutar programas teniendo claro si el efecto será inmediato o no. Y eso tiene que no solo ejecutarse, sino tiene que informarse, ¿no? Y esto acá, y en el proceso que se está elaborando esta etapa a mediano plazo, pueden surgir nuevas informaciones o nuevas necesidades que entran ahora en el proceso de levantar información de la primera etapa, ¿no? Por eso hago una flecha hacia atrás. Y finalmente, a largo plazo, y esto es indefinido, y lo puse indefinido, por no poner infinito, porque como le dije, esto es un proceso de nunca acabar. Siempre van a haber
nuevas necesidades o factores que puedan amenazar nuevamente a una población, nuevos, que hay que combatirlos, hay que estudiarlos, hay que levantar información y hay que ejecutar posteriormente las soluciones respectivas, ¿no? Entonces, a largo plazo hay que hacer el seguimiento de las medidas, hay que determinar el crecimiento de los indicadores de desarrollo humano, ¿no? Se tiene que plantear la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Probablemente en un principio no sea autosostenible, pero lo ideal es que a largo plazo sea autosostenible, ¿no? Y finalmente innovar. Y nuevamente, otra vez, nuevamente pueden salir nuevas necesidades, nuevos factores, nuevos riesgos que nos hacen no retroceder en el sentido de retraso o de que no sea un avance, sino retroceder en nuestra etapa, ¿no? Estudiar estos nuevos factores o estos nuevos riesgos que han surgido para ver, con la información que logremos levantar, darles alguna solución, ¿no? Bueno, yo tengo una empresa de tecnología, yo tengo una empresa de telemedicina, y este es un proceso este es un modelo que utilizamos de forma continua, ¿no? Que primero enfatizamos alguna problemática de forma general, definimos cuál es la problemática, surgen las ideas, hacemos el prototipo y finalmente hacemos el testeo, la prueba de la medida que queremos ejecutar. Y creo que es importante, y lo puse, porque si bien no es exactamente lo mismo, nuevamente quiero mostrarles la importancia de esto, ¿no? Una vez que lleguemos a la parte del testeo, es decir, donde ejecutamos la medida que creemos que va a ser la solución, ejecutar la idea nos crea nuevas ideas de proyecto. Entonces, volvemos a idear, hacemos otro nuevo prototipo y otra vez el prototipo nos enseñó o nos dio nuevas ideas. Entonces, no es que retrocedamos, al contrario, ¿no? Nos está dando más herramientas para poder llegar a mejores soluciones. Igual manera, cuando ponemos o ejecutamos nuestro proyecto, la ejecución del proyecto nos revela nuevas formas de redefinir el problema. O si no, podemos determinar que hay nuevos usuarios o nuevas personas que no hayan sido incluidas o nuevos aspectos que no hayan sido incluidos en nuestra idea de solución, ¿no? Y a eso es lo que quería llegar. No es exactamente lo mismo, pero me pareció importante porque siempre en cada una de las etapas de buscar una solución podemos llegar a nuevas ideas que en un principio, según esto, podría parecer que estamos retrocediendo, pero en realidad simplemente estamos cada vez nutriendo más nuestro proceso de aprendizaje y de crear alguna solución específica para una problemática, ¿no? Y acá quería poner un ejemplo. Por ejemplo, anemia infantil como un problema a priorizar, ¿no? Entonces, una solución a corto plazo podría ser una campaña de detección de anemia, fomentar el consumo de alimentos ricos en proteínas, el sulfato ferroso, etc. Pero eso es una solución a corto plazo. Se nos va a acabar en algún momento las pruebas de laboratorio, se nos van a acabar en algún momento el sulfato ferroso, entonces nuevamente no le dimos solución sostenida en el tiempo del problema. Una solución a largo o mediano plazo podría ser un programa, un planteamiento que nos permita autosatisfacer la demanda de proteínas con la posibilidad de una mejora económica. ¿Cómo? Esto es un trabajo articulado. Un sistema de crianza de auquenios, por ejemplo, alpacas, ¿no? La alpaca, nutricionalmente hablando, es excelente, excelente. Es una carne muy buena en cuanto a nivel proteico y muy baja en grasa. Es una carne saludable. No es como la carne por ejemplo, de la res, que en algunos casos está muy infiltrada con grasa. Entonces, claro, te doy proteínas, pero también te doy grasas y a la larga vas a tener, en 30, 40 años vas a tener problemas cardíacos, cosas por el estilo. Entonces, el médico en consulta o en coordinación con un veterinario zootecnista, él se encarga de diseñar un modelo escalonado de crianza de alpacas. Primero para autoconsumo y venta local, segundo para venta en ciudades y tercero, ¿por qué no para exportación? ¿No? Ese es un interrogante que dejo ahí. Entonces tenemos acá, por ejemplo, al médico que detecta un problema en salud, el profesional en medicina veterinaria y zootecnia elabora un plan sostenible que podría ser la solución, y finalmente el ingeniero economista se encarga de darle sostenibilidad y proyección económica a esta medida, ¿no? Entonces, es una forma, es un planteamiento, no es una idea, pero así como esta, podrían haber muchísimas mejores ideas que nos permitan dar soluciones en salud, alimentación, economía, etcétera, que puedan quedar ya o perdurar en el tiempo para
para cualquier población o grupo humano, ¿no? Entonces, creo que es importante cuestionarnos posibles soluciones, no solo a corto plazo, porque siempre las soluciones a corto plazo van a ser una buena medida, ¿no? Pero de la mano y en paralelo siempre ejecutar o ver la forma de ejecutar un proyecto que sea autosostenible y perdurable, ¿no? Para terminar, unas cuantas frases que me parecen importantes, es importante siempre ver algún punto de vista diferente o autores que tengan experiencia en este tipo de cosas. Los humanos dependemos en todos los sentidos de la ayuda de otros. Únicamente así podemos desarrollarnos. Al mismo tiempo, también dependemos de ayudar a otros. Quien no es necesario, quien no puede ayudar a otros, acaba solo y atrofiado. La ayuda, por lo tanto, no solo sirve a los demás, sino también nos sirve a nosotros mismos. Y una sociedad no se define como desarrollada por la riqueza que tiene, sino por la pobreza que no tiene. Muchas gracias. Estas son unas cuantas imágenes que puse yo de cuando yo vivía en Tumbes, ¿no? De los programas que utilizamos, de cómo era el centro de salud, cómo era cuando llegué y cómo era cuando me fui, ¿no? Trabajé durísimo ese año, justamente buscando dejar algo que vaya a durar en el tiempo. Y nada, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por su atención y si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber. Excelente, doctor Lizarzaburu. Muchas gracias. En nombre de ONG Proyecta, les damos las gracias por su excelente ponencia. Muchas gracias a ustedes. Aquí tenemos en la sección de preguntas sus felicitaciones. Excelente ponencia, doctor. Felicitaciones. Les hacemos llegar los saludos. Bien, bueno, que por el momento creo que no tenemos ninguna inquietud. Creo que ni más ni menos, pues, daremos por finalizada su ponencia y nada, vernos hasta una siguiente oportunidad, ya que ahora es parte del equipo de ONG Proyecto. Perfecto, muchísimas gracias. Nuevamente les agradezco un montón por la oportunidad, por el espacio y nada, tienen mis datos de contacto por si tienen en algún momento algún tema importante que queramos conversar, cuenten conmigo y nuevamente muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Igualmente, doctor. Bien, listo. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias a todos los presentes. Hasta luego. Hasta luego.